Las alcaldías, las municipalidades son la fuerza viva de lo que es el interior del país. La economía nacional, desde luego, está comprendida precisamente por la extensión total de lo que es el Estado, y en este caso el Estado local está compuesto precisamente por las alcaldías. Acuérdense que las alcaldías vienen quizás antes de los gobiernos. Cuando la colonia nosotros tenemos los cabildos, sí. Y en aquella época el debate se daba con el cabildo abierto, en donde el ciudadano tenía la oportunidad de debatir los temas de interés en épocas de la colonia. Así es que el cabildo, que en este caso estamos hablando de las municipalidades, indiscutiblemente son una parte, es la empresa del Estado. Realmente, así lo definiría, y yo creo que la pureza de lo que son el tema y el financiamiento, porque es muy importante también que las alcaldías tengan la opción de poder invertir y generar política interna. En los estados federales, como en caso de los Estados Unidos, lo que usted tiene de los estados, por naturaleza, desde la Constitución de los Estados Unidos, tienen las gobernaciones. Las gobernaciones es precisamente lo que controla completamente el estado de Florida, el estado de Massachusetts, California y lo demás, pero a su vez hay todas las subdivisiones, hasta la más mínima, desde el punto de vista municipal. Cada pueblo pequeño tiene su propia municipalidad y funciona de una manera muy activa en la política partidaria. De manera que el Partido Demócrata suma precisamente su poder político a través de cuáles son las ganancias que tiene precisamente en todo lo que es el tema municipal. Así es que esa experiencia sin duda va a seguir siendo válida. Siempre es un vicio que por supuesto se viene desarrollando por mucho tiempo, pero poco a poco yo creo que eso se va depurando, y la necesidad que nosotros tenemos, que para tener una buena administración tenemos que depurar. Yo creo que no hay otra función precisamente, sino que ser estrictos en esa función. Que en términos generales 2022 fue un año de crecimiento económico positivo para El Salvador. ¿Cómo podemos entender esto, don Alfredo? No, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es cerrando un año que representó muchos cambios muy importantes. Por eso yo mencionaba lo que usted dijo, que podemos afirmar que en términos generales, ¿verdad?, el crecimiento económico para El Salvador fue positivo. La fuerte recuperación de la demanda externa y el crecimiento continuo de las remesas está impulsando una fuerte recuperación. Esta recuperación, acuérdese que nace cuando se establece de que el país creció un 13%, el PIB salvadoreño a principios de año. Así cerramos, y eso por supuesto fue un impulso importante porque estábamos saliendo de una crisis económica. La crisis económica es la que nos generó el estancamiento de la economía del COVID-19, de 19, que precisamente paralizó no solamente al país, paralizó al mundo entero. Entonces, ese desarrollo del crecimiento de 13%, que algunos lo calificaron como un rebote, pero fue un principio positivo. Creo que la economía interna está creciendo positivamente, y que se han dado suficientes factores en la economía interna como para sostener de que se va a cerrar con eso. Hemos logrado una serie de financiamientos positivos, aunque yo no soy particularmente proclive a creer de que el financiamiento a través de los préstamos es necesariamente lo que un país tiene que hacer. Lo importante detrás de todo eso es lo que usted plantea, ¿no? Pero el país, pese a todo ese escenario gris de afuera, claro, ha dado muestras de tener ganas de despegar la economía. No, lógico, es que es positivo. Vaya, le voy a decir lo que dice la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, que ya presentó su informe, ¿verdad?, de cierre de año de toda América Latina. Usted sabe que la deuda de El Salvador es de 23.900 millones. Esto nos coloca a 75.4% del PIB, o sea que la deuda pública se redujo, no aumentó, bajó 5.6%. Eso es un indicador de que hay una buena administración y que la deuda se está cumpliendo precisamente
según los términos financieros. Pero la subida de las tasas de interés no es cualquier cosa. La subida de las tasas de interés hace una cosa muy importante, hace un encarecimiento del dinero. El dinero se hace más caro. Es decir, que si usted en este momento está sacando un préstamo hipotecario para una casa, que antes de las medidas de la Reserva Federal, a usted le daban un préstamo de 2% para un préstamo hipotecario de 30 años. En este momento usted solicita al banco y el banco le va a dar una tasa de interés arriba del 6%. Es decir, que mucha gente que estaba dispuesta a invertir en bienes raíces ya no lo puede hacer. En los préstamos personales también. Usted quiere comprar un automóvil y le daban un préstamo personal al 2-3%. Ahora le están dando... Hablamos de la economía estadounidense. Sí, pero eso es real también en Europa. La guerra que surgió entre Rusia y Ucrania vino a poner al mundo, desde luego, bajo las barbas en remojo, ¿no?, sobre qué tipo de medidas iban a implementar para evitar que esa provocación de precio que tenía el petróleo hiciera o provocara un incremento en aspectos medulares, ¿verdad?, para países como el nuestro. El precio de los combustibles, por ejemplo, en nuestro país estuvo fijado por 8 meses debido a esta situación. Y ahora entiendo que a partir ya de enero se elimina y entramos ya en en un mercado normal de precios, que fue como una medida compensatoria sumado a otras que se dieron puntualmente en la Asamblea Legislativa en su aprobación en su momento. Yo tengo que reconocer precisamente que las medidas de contención que el gobierno adoptó en ese momento, que fueron 11 medidas, fueron muy apropiadas y necesarias. Por una razón. Quizás la más importante era el tema de los combustibles. Estamos hablando de los combustibles y estamos hablando precisamente del gas natural. Estos son elementos que indiscutiblemente se tenían que afrontar. No sabemos realmente a dónde va a ir el curso del 2023. Es posible de que se tranquilice la cosa, porque la Reserva Federal... Es interesante ese punto, perdón que lo interrumpa. Usted dice que el 2023 es impredecible, entonces, todavía bajo ese oscuro, digamos, escenario que se describe. Sí. No podemos tener con certeza que puede ser un año de mucha recuperación, de mucha apuesta. El mercado está esperando de que haya una recuperación porque hay un alivio. Y el alivio se lo tiró el Banco Central de los Estados Unidos cuando dijo, mire, ya no voy a seguir subiendo 0.75, sino que voy a subir 0.50. Eso quiere decir que la Reserva Federal, en este caso, por eso le mencionaba, ¿sí?, hay otros factores. La tasa de desempleo, por lo menos en Estados Unidos, que es fundamental para la proyección económica, es menor del 3%. La demanda laboral en Estados Unidos ha aumentado. Eso quiere decir que la perspectiva de empleo aumenta. Okay, hablemos. Además, los índices de crecimiento de la industria son importantes. Entonces todo esto suman y el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el señor Powell, lo que hace es ver cuáles son las fuerzas determinantes en la economía de los Estados Unidos, no solamente la inflación. Okay. El Banco de América, que es el banco más grande de los Estados Unidos, hizo su propio análisis y determinó que las finanzas salvadoreñas eran lo suficientemente rentables para que El Salvador no cayera en un impago como muchos están alegando que podía ocurrir. Entonces, eso le dio realmente una solvencia real al Salvador y determina que El Salvador tiene suficiente capacidad de pago para la deuda pública. Pero acordémonos también que es importante saber de que El Salvador, el bajo crecimiento de El Salvador tiene una razón de ser. La causa de la dolarización en El Salvador y de que es el país que menos crece en la región, en la última década el crecimiento rondó entre 1.7 y 2.4%. Esta razón no es otra más que nosotros dolarizamos en el año 2001 o en la madrugada, si usted quiere, del año nuevo,
Y desde ese momento El Salvador ya dejó de crecer con una tasa alta de crecimiento como el resto de los países de Centroamérica. De manera que nosotros tenemos una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza tiene que ver con la moneda que estamos manejando, que es una moneda cara. ¿Y de qué depende el empleo? De la inversión. Es decir, que la inversión pública, y usted mencionó hace un momento los chorros, usted mencionó hace un rato Oriente, usted mencionó otros temas importantes. En Estados Unidos, el tema de la inversión pública es el más importante porque es el que genera empleo. Empleo genera ingreso. Ingreso implica demanda, y demanda precisamente es lo que hace crecer la economía. Entre más empleo nosotros generemos, más crece la economía porque el poder adquisitivo sube. El problema que nosotros tenemos como país en vías de desarrollo es que tenemos población demasiado bajo nivel de ingreso. Y lo que nosotros tenemos que hacer, no podemos seguir con los ingresos que tenemos. ¿Cómo puede recrearse de manera factible el tema de desarrollo económico a partir del tema de inversión? China es una apuesta de la que ya se anunció en el tema de Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por supuesto. Ahora, si nosotros lo que tenemos mayormente en las exportaciones son productos tradicionales y mercancías de bajo costo, de rápida transformación, ¿usted no cree que tenemos que dar el siguiente paso con un país como China y entrar en los bienes duraderos? Nosotros producimos refrigeradoras, computadoras, claro que no. Nosotros tenemos que entrar en el nuevo nivel de la producción de los bienes duraderos y entrar en eso precisamente en relación con un país como China. En el tema del Bitcoin, ¿ha sido positivo o negativo o no se le ha sacado el provecho necesario? Esa es la pregunta importante, porque aquí, en este caso, nosotros sabemos que los criptoactivos, que es lo que se ha generado en los últimos 15 años, digamos, esto ha tenido su espacio y ya son parte del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado con toda la crítica? El día que introduzcan el Bitcoin, se va a comer al dólar. El país va a quebrar. El país con el Bitcoin se va a meter todos los narcotraficantes a transar con eso. Y entonces va a generar una quiebra en El Salvador. No puedo pasar por alto preguntarle su opinión con relación a la reforma a la ley de pensiones. ¿Ha sido bueno o malo lo que se ha hecho? Porque también eso ha despertado un debate entre quienes creen que ha sido positivo, entre quienes no lo es. Mire, yo no sé usted, yo caí, lamentable o no lamentable, en el INPEP. Yo estoy en cuenta individual, En serio, sí. Entonces, lo que le quiero decir es esto. Yo creo que la ley y la reforma de las pensiones es positiva, definitivamente, porque va a nivelar en gran medida los recursos de la inversión de esos fondos. Muchos han atacado de que el Estado va a utilizar esos fondos corruptamente, pero no es cierto. Lo que pasa es que el bajo rendimiento de los fondos de pensiones es por la baja inversión que tenemos. Le genera poco activo. En otros países, usted invierte en el mercado. Correcto. ¿Cuál es su expectativa con relación al tema, no? Bueno, obviamente, pues cuando se me pide que colabore con esta cartera del Estado, yo con muchísimo gusto, pues estoy dispuesto a trabajar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para poder buscar soluciones al tema del transporte en el país, al tema de la seguridad vial, que es algo sumamente importante, sobre todo para estas fechas en las que nos encontramos, que sabemos que pues se disparan las estadísticas en cuanto a siniestralidad vial, ¿verdad? En estas épocas de fin de año. Sin embargo, nosotros hemos venido realizando un trabajo constante en coordinación con todas las autoridades para poder garantizar la seguridad de la población, que pues pueda disfrutar de estas fechas y que no sea pues un motivo de luto. Nosotros en el país
pues obviamente no estamos exentos de este tipo de problemas, pero estamos buscando las soluciones y garantizar que la población pueda desplazarse de una manera más segura. En el mes de diciembre hemos desplegado más de 100 dispositivos de diferentes tipos. Ahí hay controles antidoping, controles de transporte colectivo, de transporte de carga, controles vehiculares en general. Nosotros tenemos desplegados más de 2.300 gestores en todo el mes de diciembre para poder apoyar en este tipo de temas y para ponerse al servicio también de la población en caso de cualquier emergencia. Y es importante mencionar que pues sí es cierto que hemos presentado una disminución de accidentes viales, a pesar de que el parque vehicular ha ido en aumento. Es decir, hay más conductores en la calle de los que había el año pasado. Nosotros vamos a cerrar este año con un incremento del parque vehicular de alrededor del 8%, un poco más arriba del 8%. Ahorita ya la cantidad de vehículos que circulan en las calles pues ronda los 1.6 millones de unidades. Entonces, a pesar de este incremento, pues vemos que pues se ha mantenido una disminución en la mayoría de las indicadores de siniestralidad vial. Si nosotros comparamos precisamente ese dato de todo el año en cuanto a siniestros viales, vemos que hay una disminución de todo el año, con lo que va hasta la fecha, con el mismo periodo del año pasado, una disminución del 6.9%. Pues sí, definitivamente a nosotros como Viceministerio de Transporte nos atañe este tema del incremento del tráfico. Sabemos que hay múltiples factores que juegan en contra cuando estamos hablando de este tema, pero definitivamente que nosotros tenemos diferentes intervenciones que ya están planificadas para el siguiente año para poder paliar este problema. Siempre se tiene la idea de que incrementando el número de calles, expandiendo el número de carriles que se tiene, pues eso va a solucionar el tráfico vehicular. Y no es cierto, una sola actividad no va a ser la panacea para resolver un problema tan complejo. Se vuelve necesario buscar todo un conjunto de actividades en coordinación con todas las carteras del Estado para poder resolver algo tan complejo. Ya el próximo año nosotros también vamos a estar pues instalando más de 2.872 semáforos inteligentes en más de 350 intersecciones de nuestro país. Esto pues de nuevo, una sola intervención no es la panacea, no es que vaya a solucionarlo todo, pero es diferentes intervenciones unidas son las que pueden llegar a generar un cambio significativo. Sabemos que en este momento hay un paquete de reformas en la Asamblea Legislativa que contempla también el incremento en el monto de las multas por pues infringir la normativa de tránsito. Esto me parece que es sumamente importante, sobre todo de una ley que no ha sido actualizada en cuanto a esos montos desde hace décadas. Incluso en la misma ley se menciona ya las multas en colones, ¿verdad? La más grave de todas es la de 500 colones, que son los $57.14 que se conoce ahí como la multa muy grave. Esto obviamente es necesario pues reforzar este tipo de medidas, incrementar las multas. Sabemos que esto sirve para disuadir también a que las personas cometan este tipo de actos. Y por supuesto pues mejorar la forma en la que se aplica este tipo de normativa, ya sea por medio de incrementar el número de gestores que ahora también pueden sancionar a los conductores, como la implementación de las nuevas tecnologías como las que estábamos hablando. Sin embargo, sabemos que estamos saliendo de una crisis económica actualmente que pues se ha golpeado muchísimo el bolsillo de los salvadoreños. Se vio afectada la cadena de suministros a nivel global debido a esta misma crisis y a la pandemia. Entonces eso ha hecho que se incrementen los costos de la vida alrededor del mundo, y como una medida para poder aliviar un poquito esta presión que se siente sobre el bolsillo es que pues se decidió también que no se iba a solicitar que se actualice las placas este año que viene, sino ofrecer una nueva prórroga para poder pues mantener un poquito ahí aliviada el bolsillo de la familia salvadoreña. El Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra en los estudios para poder implementar un sistema de metro en el país. Sabemos que también están en planes de pues implementar un sistema de tren aquí en El Salvador que serviría tanto para pasajeros como para transportar carga, y un sistema de metrocable también que pues estaría conectándose de forma intermodal con estos que ya mencioné anteriormente y con el transporte público existente para poder
poder tener una vocación un poco más turística, se conectaría con diferentes puntos turísticos del país y ayudaría también a movilizar a las personas. Nosotros igual instalamos controles donde verificamos que no haya un sobredimensionamiento, que no haya sobrepeso en las unidades y que obviamente cuenten con todas las condiciones de seguridad necesarias para poder circular.